Bien, para el día de hoy vamos a explicar lo que es las funciones trigonométricas fundamentales usando como base el triángulo 3, 4, 5, que es un triángulo pitagórico, ya que pues la suma del cuadrado de 4 más el cuadrado de 3 da 25, que es igual al cuadrado de 5. ¿Listo? O sea que es un triángulo pitagórico. Bien, entonces entendiendo eso, me dicen, bueno, encuentre el valor de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Entonces usted, que es bastante perspicaz e inteligente, pues va a encontrar el valor de alfa. Para ello va a hacer el uso de recursos trigonométricos de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, para el seno de alfa, ¿sí?, que tenemos que recordar que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, podemos ver que allí lo referente a el cateto opuesto hace referencia a este que está acá. Esto siempre es el que está enfrente de el ángulo. Listo, ese se llama cateto opuesto. Listo, ahí lo podemos ver. Ese es el cateto opuesto, que en este caso es 3. Entonces pongo 3 y eso lo pongo sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso sería 5. ¿Por qué razón? Porque es el referente al lado más largo del triángulo rectángulo. A eso le llamamos hipotenusa. Entonces, entendiendo eso, me dicen, listo, ¿qué va a hacer usted? Va a encontrar la medida de alfa para el seno de alfa. Entonces usted va a hacer lo siguiente, observen. Entonces va a hacer lo siguiente, mire. Entonces tengo yo, por ejemplo, seno de alfa, entonces pongo seno de alfa. ¿Sí? Ahí está. Que es igual a esa división. Entonces 3 dividido 5. ¿Sí? Eso me da 0.6. Ahora, ¿qué va a hacer usted? En su calculadora científica va a hundir la letra Shift, que está en la parte superior izquierda, la hunde, ¿sí? Y va a encontrar la medida de ese ángulo alfa. Entonces, va a ser lo siguiente: alfa igual, va a hundir Shift y va a hundir seno. Ese le va a aparecer seno a la menos 1. Eso significa seno elevado a la menos 1, o en su defecto también simboliza el arcoseno. ¿Listo? Entonces le va a sacar el arcoseno, el seno elevado a la menos 1 de 0.6. ¿Ese que le va a otorgar a usted? Eso le va a otorgar a usted que encuentre, ¿sí?, que encuentre lo referente eh, a la medida, ¿sí?, a la medida de ese ángulo. Entonces, shift seno y pone 0.6. Y el ángulo de ese triángulo de alfa, ¿sí?, vendría siendo 36.86 grados. ¿Listo? Ahora, ya lo hice con seno. Lo mismo tiene que pasar si yo lo hago con coseno. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con coseno. Vamos a hacerlo con coseno. Entonces, con coseno es aún más fácil, porque recordemos que coseno me indica a mí que el cateto adyacente sobre la hipotenusa es el equivalente, en este caso, al coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, coseno de alfa sería cateto adyacente, que es 4 sobre la hipotenusa. Entonces, hago la operación. ¿Cuánto me da 4 dividido 5? Eso me da 0.8. Entonces coloco 0.8. Hago lo mismo, pero ya no con el seno, sino con el coseno. O sea, hundo shift, queda coseno a la menos 1 o arcoseno, que es lo mismo, y le voy a determinar ese arcoseno a 0.8. Y
cuando yo lo hago, entonces arcoseno de 0.8, me doy cuenta que me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Luego, para terminar, lo voy a hacer con tangente. Tangente de alfa. Entonces, si nosotros recortamos, tangente es igual al cateto opuesto, que en este caso es el 3, por eso está apuntado con una flecha roja. Y el adyacente, que es el 4. ¿Listo? Encontrando como resultado, entonces 3 dividido 4, eso me da 0.75 para la tangente, ¿no? Venga, que aquí me faltó corregirle aquí tangente y al otro coseno. Vamos a corregirlo acá también. Aquí colocamos coseno y rematamos, ojo, acá coloco tangente, listo, de 0.75 y hago el mismo procedimiento. Hago la arcotangente o el shift tangente o el tangente a la menos 1 de 0.75 y efectivamente nos va a dar lo mismo, comprobando que este triángulo tiene sentido. ¿Listo? El triángulo 3, 4, 5 tiene sentido. Observen. Me dice a mí, mire, por favor calcule usted las medidas de un triángulo cuyo seno es igual a 0.3, el seno de alfa. Entonces vamos a hacer un triángulo. Puede ser un triángulo así. Y me dicen, vea, las características de ese triángulo son las siguientes. Ese seno es igual a 0,3. Entonces usted, ok. Entonces ese 0,3 yo lo puedo reescribir como, entonces seno de alfa va a ser igual, seno de alfa va a ser igual, ¿sí? A 0.3. Pero resulta y acontece que ese 0.3 yo lo puedo reescribir como 3 sobre 10. 3 sobre 10. Da lo mismo. Vea, ya tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Listo? Entonces ese triángulo tendría un 3 en esta parte. A ver, yo lo pongo por acá. Tendría un 3 acá. La hipotenusa sería 10. ¿Sí? Sería 10. La hipotenusa sería 10. Vamos a ponerlo por acá. Allí. Y yo le digo a este, bueno, listo, estoy de acuerdo con usted. ¿Y el ángulo cuánto vale? ¿Y para qué encuentro el ángulo yo? Ya se va a dar cuenta. Observe. Mire, va a ser el recurso que acaba de aprender de utilizar el referente de arcoseno, ¿sí? O el seno a la menos 1, elevado a la menos 1, ahí está, de 0.3. ¿Listo? Entonces el arcoseno de 0.3 viene siendo 17.45. Eso quiere decir, ojo, eso quiere decir que alfa es equivalente a 17.45 grados. ¿Listo? Esa sería la medida del ángulo alfa. Bien. Entonces usted, ok, ya tengo alfa. O sea que ya puedo completar ese triángulo. Entonces yo le respondo, claro que sí. Claro que sí, ya lo puede completar. Porque como ya tiene el ángulo, ya puede encontrar el lado adyacente, el cateto adyacente. Entonces usted identifica, ok. Entonces, o sea que ahí es donde trabajo con coseno. ¿Listo? Porque vamos a encontrar el adyacente. Entonces colocamos coseno de alfa, donde alfa ya tenemos el valor, ¿no? Ya tenemos el valor de alfa que viene siendo 17.45 grados, ¿vale? Y el cateto adyacente no lo tengo, que ese sería x, o sea, una incógnita. O sea que
para encontrar el valor de x, lo único que yo tengo que hacer es pasar ese 10 que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Entonces por 10. ¿Listo? ¿Cuál es el coseno de 17.45? Entonces opero. Entonces coseno de 17.45 es igual a 0.95. ¿Listo? 0.95. Entonces coloco ahí 0.95. Vamos a trabajar con dos decimales. ¿Listo? 0.95 y finalmente multiplico por 10. O sea que el resultado me da 9.5. ¿Listo? 9.5 es la medida de x o la medida del cateto adyacente, que es el que nos faltaba. ¿Listo? Y así de fácil sería esta. Ahora bien, me dicen, listo, vea, compruebe esa relación que hay allí. Entonces usted llega muy fácilmente, ¿sí? Y puede cambiar, ojo, esta secante al cuadrado y este tangente al cuadrado, los puede cambiar. Para ello va a utilizar métrica. Entonces hay una identidad trigonométrica que me dice que la tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado de un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí podemos evaluar que tiene sentido de la siguiente forma. Observe. Entonces, ¿qué va a hacer? Como está la secante o la tangente, usted puede ir por cualquiera de los dos lados. Entonces va a ser un reemplazo, porque la función, la igualdad trigonométrica me dice que cuando yo tengo la tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer esa relación. Entonces tengo secante al cuadrado de alfa. Listo. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar esta 1 más tangente, ¿sí?, por secante al cuadrado. O viceversa, ¿no? También me puedo ir por el otro lado. Pero vámonos por este que me parece más idóneo hacerlo así. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es colocar acá secante al cuadrado de alfa. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. Ahí estaría. Y usted me va a encontrar las medidas faltantes. Lo mismo va a hacer acá en el punto 4. Y eso lo voy a recoger la próxima.